La introyección es el término opuesto a la proyección, siendo un concepto que fue introducido inicialmente dentro de la corriente del psicoanálisis por parte de Sándor Ferenczi y a su vez adaptado por Sigmund Freud. Fue definido por este último como un mecanismo psicológico que interviene en la formación de la personalidad del individuo al tener influencia en las reorganizaciones del yo y la edificación del superyo. La introyección en esencia se basa en la asunción de creencias o comportamientos externos, pero en este caso sin entender el motivo que explique por qué uno ha hecho esta adopción. Además, la introyección es considerada un mecanismo de defensa inconsciente que podría llegar a provocar que uno ignore la realidad que hay a su alrededor. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos de forma rápida y sencilla todo lo que hay que saber sobre la introyección. ¿Listos? Aquí vamos. ¿Cómo funciona la introyección? En el proceso de la introyección es posible que algunos valores, ideas o creencias que se tomen como parte de la identidad y propias, en realidad no sean producto de una elaboración personal. Ello se debe a que desde la edad temprana la personalidad se va conformando mediante tres mecanismos: el de imitación, identificación e introyección. En el caso de la introyección, se pudiesen adoptar las ideas de alguien a quien se admire, se quiera o a quien incluso se le tema o se odie. Así, se incorporan patrones de pensamiento y comportamiento que no son propios. Con la introyección, lo ajeno cobra mayor relevancia que lo propio. Una persona que introyecta no es capaz de analizar o diferenciar cuál es el verdadero origen de sus creencias o ideas, es decir, que no es capaz de actuar cubriendo sus verdaderas necesidades, sino que cubre las que cree suyas. Ejemplos de introyección en psicología. Un ejemplo de introyección podría ser el de una mujer que ha pasado de los 30 años. Observa que casi todas sus amigas tienen hijos o esposos y ella no, por lo que, aunque ella no sabe si realmente quiere tener hijos o una pareja, sí interioriza las ideas de esas personas que le rodean y toma ese deseo como verdadero. Con ello protege a su mente de la ansiedad que le provoca la situación. Cuando la persona que introyecta dice yo pienso, lo que verdaderamente expresa es los demás piensan. El segundo de los ejemplos de introyección lo encontramos con bastante frecuencia en aquellos casos en los que un padre les inculca a sus hijos la idea de que los niños y los hombres nunca lloran. Esta premisa dicha por el padre propicia que el niño la tome como suya, de manera que la terminará asimilando como una introyección y así formará parte de sus actitudes y de su realidad. Pero, ¿cómo identificar nuestros propios introyectos? El primer paso sería hacer una lista en la que anotemos todas aquellas ideas, normas y creencias que creemos que nos han llegado desde el exterior. Además, podemos añadir aquellas actitudes que veamos que están bastante extendidas dentro de nuestra cultura y que hemos podido llegar a introyectar. Una vez hecha la lista, debemos pensar de dónde puede provenir cada uno de esos ejemplos de introyección que hemos anotado y, si es posible, qué personas fueron las que nos transmitieron esa idea, actitud o norma. Por ejemplo, nuestros padres, profesores, hermanos, la sociedad, etc. A continuación, debemos hacer el esfuerzo mental de analizar qué es lo que realmente pensamos acerca de esas actitudes, normas o ideas que hemos anotado en la lista y en qué medida se ajustan a nuestra forma de entender la vida. También deberíamos analizar si esos ejemplos de introyección que hemos anotado nos favorecen o si, por el contrario, nos perjudican. Por lo que deberíamos hacer lo posible por despojarnos de ellos y mantener asimilados aquellos que se ajusten a nuestra forma de entender las cosas y nos beneficien de alguna manera. Si te parece útil la información, apóyanos con un like, suscribiéndote al canal y activando la campana de notificaciones. Por el momento, esto ha sido todo. Atentos al siguiente video. ¡Hasta la próxima!